Bueno, vamos a iniciar con insulina, el cual es una proteína de 51 residuos de aminoácidos y que esta proteína es una hormona que controla el metabolismo como ya hemos visto anteriormente y es secretada por células beta pancreáticas, aunque también algunas zonas del sistema nervioso central producen insulina, aunque al parecer tiene otros efectos metabólicos. El gen de la insulina está localizado en el cromosoma 11, brazo corto, P de petit, en francés, 15.5. Este gen está compuesto por 3 exones y 2 intrones, de los cuales se hace un transcrito inmaduro acoplado a splicing. Este tiene 2 intrones. En el splicing son eliminados los intrones. No me he puesto a investigar si hay splicing alternativo del gen de la insulina. Tendría que buscarlo. Y normalmente se hace el splicing y generamos un RNA maduro con los 3 exones. El exón 1 junto con parte del exón 2 forman el péptido señal. El exón 2 codifica para la cadena B y el exón 3 para el péptido conector o péptido C y la cadena A. Ahora, este gen no he leído tampoco si tiene más sitios de inicio de la transcripción o crípticos, pero conozco que tiene un sitio de inicio de la transcripción y que río arriba, 100 pares, río arriba encontramos el core promotor del gen de la insulina y vamos a tener elementos río arriba en cis que van a regular la transcripción de este gen. Ahora, el gen de la insulina tiene numerosos factores de transcripción, que son los elementos en trans, que son externos al gen y que van a regular su expresión. La mayoría de estos se van a unir a elementos en cis, que son parte del gen, que se van a situar tanto en el promotor o río arriba del promotor, y que estos pueden ser activadores o inhibidores de la transcripción. Los elementos en cis que vamos a ver, que son estos, los elementos en sí se encuentran normalmente 400 pares de bases río arriba a el sitio de inicio de la transcripción y el promotor se encuentra 100 pares de bases río arriba del sitio de inicio de la transcripción, que normalmente va a estar señalado con una flecha de este tipo. Ahora, este promotor tiene una caja TATA, entonces al tener una caja TATA la transcripción va a ser regulada por el modelo secuencial. Sin embargo, río arriba de la caja TATA vamos a tener diferentes elementos en cis que van a ser secuencias de DNA que van a ser reconocidas por los factores de transcripción que a su vez van a regular la expresión del gen de la insulina. Tenemos las cajas A, las cajas E, la caja G y elementos de respuesta a CRE o AMP cíclico. Las cajas E tienen una secuencia consenso que es CANNTG, donde la N puede ser cualquier base nitrogenada y está altamente conservada. La mutación de cualquiera de estos elementos va a producir una pérdida significativa en la actividad del promotor, por lo cual estos elementos son importantes. De hecho, hay enfermedades con alteraciones o con mutaciones o con inclusive polimorfismos o microsatélites en los elementos río arriba del gen y no tanto sobre el cuerpo del gen, que están relacionados a enfermedades. A ver, los elementos en trans, como por ejemplo USF1 y USF2, que son factores de transcripción, están relacionados con la concentración de lípidos. NeuroD1, cuya mutación te va a causar diabetes mellitus tipo 2, se une o actúa juntamente con E2A en la regulación de la transcripción de genes pancreáticos, pero también del sistema nervioso central. Las cajas A, tenemos la caja A1, A3, A2, A5. Tiene una secuencia conservada que es una repetición TAAT. Y se ha encontrado que la mutación de A5 parece no producir defectos, pero la mutación de la caja A3 sí produce defectos. Aquí es A1, tiene un error. La caja A3 interacciona con factores de transcripción como PDX1 y si ustedes recordarán en la histogénesis del páncreas, PDX1 era un factor de transcripción necesario para la diferenciación de células beta.
Además, existe una caja G que hasta la fecha yo no conozco una función conocida. Tendría que actualizarme para buscar específicamente qué hace la caja G. También tenemos elementos CRE que pueden estar río arriba, pero también se han encontrado dos elementos CRE río abajo del sitio de inicio de la transcripción. Estos son elementos de respuesta a glucocorticoides. Y tenemos también otro elemento que es la caja NRE, que aquí no está puesta, pero esta es un elemento negativo, de regulación negativa, se encuentra a menos 265. Debe de estar aquí, por eso no aparece. Está a menos 265. Y este elemento está asociado con los receptores de glucocorticoides como OC1, los cuales regulan negativamente la expresión del gen de la insulina. Hay un elemento río arriba a menos 596 pares de bases que está constituido por una repetición de microsatélites en tándem con una afinidad por los elementos PUR1. PUR1 es un factor de transcripción que es ubicuo y que al parecer también puede regular positivamente la secreción de la insulina. Ahora, aquí no los ejemplifico, pero también se encuentran enhancers y superenhancers que regulan la secreción de la insulina, así como también inhibidores. No he leído si tenemos enhancers río abajo del cuerpo del gen, solo he leído sobre río arriba. Ahora, ¿cómo se da la secreción o la biosíntesis de la insulina? Entonces, tenemos el gen, tenemos los factores de transcripción, mecanismos epigenéticos, que aquí no hundo en los mecanismos epigenéticos. Sé que hay metilaciones que inhiben la transcripción del gen, hay variantes de histonas en los nucleosomas del cuerpo y del promotor del gen de la insulina. También hay mirnas, RNAs largos no codificantes, etcétera, pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Una vez que ya es transcrito este gen, este RNA mensajero es traducido por los ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso y te va a dar un polipéptido que es denominado preproinsulina. Esta preproinsulina inmediatamente es procesada y quita el péptido señal, generando proinsulina, las cuales van a las cisternas del aparato de Golgi, y esta proinsulina es almacenada en vesículas, y dentro de estas vesículas vamos a encontrar convertasas que van a madurar y van a cortar esta proinsulina, generando insulina madura, y va a ser almacenada en gránulos de secreción. Ahora, si ya vemos la estructura primaria de la insulina, ejemplificado podemos observar que la preproinsulina tiene 86 residuos de aminoácidos. Aquí no está ejemplificado el péptido señal, el cual es eliminado en el paso en el retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. Una vez que es eliminado el péptido señal, nos quedamos con la cadena B, con el péptido conector o cadena C y con la cadena A. El péptido B tiene 30 residuos de aminoácidos. Vamos a tener después dos argininas, la arginina 31 y la arginina 32. Después tenemos la cadena C, que tiene 31 residuos de aminoácidos, y después sigue una lisina 32 y una arginina 33. Y después la cadena A, que tiene 21 residuos de aminoácidos. Ahora, esta es una proinsulina. Y esta proinsulina debe de ser procesada en las vesículas que van a salir del aparato de Golgi, y en estas vesículas también vienen las convertasas PCSK1, 2 y 3 y las carboxipeptidasas E. PCSK2 son convertasas que son proteasas que son endoproteasas en realidad, que te van a cortar dentro de la secuencia y te van a cortar en la unión de la cadena A con el péptido conector, justo en la lisina número 32 y la glicina número 31. Y la convertasa 1 o 3 te van a cortar entre la cadena B y la cadena C en la arginina
32. Como ven, una vez que se hace el corte, es liberado el péptido conector o péptido C con una longitud de 31 aminoácidos. Pero aún tenemos estos dos péptidos básicos que son reconocidos por las carboxipeptidasas E, donde te va a cortar en la arginina 31 y en la arginina 33, quitando estos dos residuos de aminoácidos, quedando entonces con una cadena B de 30 residuos de aminoácidos y una cadena A de 21, dando lugar a la insulina que tiene 51 residuos de aminoácidos, los cuales estas dos cadenas son unidas por 3 puentes disulfuro, 2 que son intercatenarios, o sea, entre la cadena B y la cadena A. El primero está en la cisteína 7 y en la cisteína 8 de la cadena A, genera un puente disulfuro. El siguiente está en la cisteína 19 de la cadena B y en la cisteína B20 de la cadena A. Y tenemos también un puente disulfuro intracatenario, o sea, dentro de la cadena A, entre la cisteína 6 y la cisteína 11. Entonces, la insulina es una doble cadena con 3 puentes disulfuro, con una cantidad de 51 residuos de aminoácidos, por lo tanto ya es una proteína. Aquí vemos un esquema básico donde tenemos entonces la preproinsulina, donde tenemos el péptido señal. Se hace un corte cuando sale del retículo endoplásmico la cisterna, queda la cadena B, el péptido C y la cadena A, y todavía no tenemos puentes disulfuro. Posteriormente, la proinsulina es almacenada en vesículas y en el aparato de Golgi, y dentro de las vesículas vienen las convertasas, que son endoproteasas que te van a cortar el péptido C, y después los dos residuos que quedan son cortados por la carboxipeptidasa E, y se generan los puentes disulfuro, quedando entonces el péptido C y la insulina ya madura. La insulina endógena tiene una vida media de 3 a 5 minutos y estas son degradadas por insulinasas del hígado, los riñones y la placenta, y con un solo paso sobre el hígado se elimina alrededor del 50% de la insulina plasmática. En cambio, el péptido C no es degradado por el hígado, tiene una vida media más larga y esta es degradada por el riñón. Ahora, no toda la insulina o la preproinsulina y proinsulina es madurada a insulina, sino entre un 5 y un 10% de todos los anticuerpos inmunoreactivos ante insulina corresponden a proinsulina, y esta no es degradada por el hígado, es degradada por el riñón, es eliminada por el riñón, y además esta tiene una actividad biológica muy baja, tiene muy baja afinidad por su unión al receptor. Ahora, aquí vemos una estructura terciaria de la insulina, donde podemos ver las cadenas, las beta plegadas. Y esta insulina normalmente forma hexámeros con un núcleo de zinc. Son 6 insulinas con un núcleo de zinc. Este zinc sale por un transportador de zinc 8 que se encuentra en las vesículas. Y estas vesículas tienen este transportador que van a meter zinc, y este zinc va a formar el hexámero que aquí está puesto, muy bonito con un hexágono. Son almacenadas de esta forma hasta que viene una vía de señalización que permite la liberación de esta vesícula, y una vez que ya es eliminado o liberado, se liberan las insulinas como monómeros y los 2 iones de zinc. Ahora, hasta antes del 2000 no se conocía muy bien funciones biológicas del péptido C. Actualmente sabemos que el péptido C tiene actividades biológicas y estos van a actuar sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa, y lo hacen porque el péptido C se unen a receptores acoplados a proteína G que van a abrir canales de calcio membranales, y esta cantidad de calcio intracelular va a activar la bomba de sodio-potasio ATPasa. La secreción de la insulina en el páncreas humano se secreta alrededor de 30 unidades de insulina al día a la circulación portal en los adultos normales en pulsos diferenciados con un periodo aproximado de 5 minutos.
Las concentraciones basales de insulina en sangre periférica en ayuno se encuentran en promedio 10 microunidades por mililitro. Después de la ingesta de alimentos, la insulina aumenta dentro de las 8 a 10 minutos siguientes, un efecto que es llamado efecto incretina, lo vamos a ver más adelante. Alcanza concentraciones pico entre los 35 y los 45 minutos y después va a declinar rápidamente a valores entre 90 a 120 minutos postprandiales. Esto es importante conocerlo porque es la base de la prueba de utilización, la prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas. Ahora, la secreción de la insulina es bifásica. Si tú perfundes a un páncreas con glucosa, lo que tú vas a observar es que una vez que tú perfundes con glucosa, inmediatamente tú vas a observar un pico de insulina. Si tú sigues perfundiendo este páncreas con glucosa, tú vas a observar una disminución de la secreción de la insulina y posteriormente vas a observar cómo aumentan los niveles de insulina progresivamente, nuevamente hasta alcanzar los niveles del pico de la insulina. Y esto es aproximadamente en 1 hora. Por eso se dice que la secreción de la insulina es bifásica. Primero tenemos un pico de secreción y posteriormente tenemos una curva en aumento progresiva. Y después va a disminuir después de los 90 a 110 minutos, va a disminuir hasta concentraciones basales. ¿Cómo es que es estimulada la secreción de la insulina? Hay varias maneras. Una de ellas es que la célula beta pancreática sensa los niveles de glucosa plasmática. Cuando tenemos niveles por debajo de 80 miligramos sobre decilitro, o sea, bajos niveles de glucosa en plasma, la célula beta pancreática no secreta normalmente insulina o solo secreta las concentraciones basales. Pero cuando los niveles de glucosa aumentan por arriba de 100 miligramos sobre decilitro, o glucosa alta en plasma, esta entra por el transportador GLUT1 y este GLUT1 va a entrar, después va a ser fosforilada por la glucosinasa, va a entrar a la glucólisis acoplado al ciclo de Krebs y van a aumentar mucho los niveles de ATP. Entonces va a aumentar mucho los niveles de ATP y van a bajar los niveles de ADP. Estos niveles altos de ATP van a cerrar los canales de potasio sensibles a ATP. Y una vez cerrados los canales de potasio, va a ser una despolarización de la célula beta, los cuales van a abrir los canales de calcio sensibles a voltaje. Y estos canales de calcio van a introducir grandes cantidades de calcio intracelular, activando una vía de señalización que van a permitir la liberación de los gránulos de secreción de insulina que tienen almacenadas las células beta. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos una célula beta, tenemos glucosa en plasma, entra por GLUT1, es fosforilada por la glucosinasa, glucosa 6-fosfato, glucólisis acoplada a ciclo de Krebs, aumentan los niveles de ATP, cierran los canales de potasio, se despolariza la membrana, abre los canales de calcio permiten la liberación de las vesículas que tienen insulina hacia la circulación. Y esto es dada por la fase 1, esto que vemos aquí es la fase 1, el pico que les había hablado, y la fase 2 es dada por vías de amplificación de la liberación de la insulina, que ahorita vamos a ver más adelante. O sea, que la célula beta sense los niveles de glucosa no es el único mecanismo en el cual la célula beta va a liberar insulina. Es el de la primera fase. Ahora, hay varios experimentos en los cuales demuestran que no únicamente la célula beta detecta los niveles de glucosa en sangre, sino que hay otros estímulos que permiten la liberación de insulina. Esto se vio con un efecto, el efecto incretina. ¿En qué consiste? Esto se debe a que tú tenías un ratón en el cual se le inyectaba glucosa en plasma, o sea, intravenoso, y lo que tú observabas es que tenías una liberación de insulina. Tenías un pico máximo a los 90 minutos y después empezaba a declinar como ya se había observado. Al tener tú la glucosa intravenosa, inmediatamente se perfunde entonces el páncreas con la glucosa y se liberan los niveles de insulina. Sin embargo,
Cuando a ese ratón tú le dabas la misma cantidad de glucosa, pero por vía oral, estos niveles de insulina detectados aumentaban importantemente en los primeros 30 minutos, se mantenían y después empezaban a declinar, como ya se había observado. Sin embargo, las unidades o las microunidades de insulina sobre mililitro, comparando la glucosa oral con la intravenosa, había una ventana muy grande. Si nosotros comparamos a los 30 minutos, observamos aproximadamente liberación de 15 microunidades por vía intravenosa versus la vía oral que te liberaba aproximadamente 80 microunidades. A eso se le llamó efecto incretina. La pregunta era, ¿por qué cuando damos la glucosa por vía oral tenemos mayor liberación de insulina que si nosotros la damos intravenosa? Cuando en teoría la vía intravenosa llega más rápido al páncreas que la vía oral. Esto entonces nos indicaba que había otros mecanismos independientes al sensor de la glucosa que liberaban insulina y que al parecer incrementaban y amplificaban la secreción. También se sabe que este efecto incretina está disminuido en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde nosotros tenemos un paciente normal, donde tenemos el efecto incretina. Este es infusión de glucosa intravenosa contra glucosa oral y veíamos entonces el efecto incretina. Pero en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, independientemente si tú dabas por vía oral o por vía intravenosa, tenía la misma secreción de insulina o muy similar, desapareciendo el efecto incretina. Y esto es importante que recordemos porque cuando veamos tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, vamos a utilizar este efecto incretina. Entonces, actualmente sabemos que nosotros tenemos estimulantes de la liberación, amplificadores de la liberación e inhibidores de la liberación. Los estimulantes de la liberación de insulina tenemos a la glucosa, aminoácidos como la leucina, neurales como la estimulación vagal por medio de acetilcolina, fármacos. Los amplificadores tenemos entonces hormonas intestinales como el péptido similar al glucagón, GLP-1, el péptido inhibidor gástrico, GIP, colecistocinina, gastrina y secretina. Neurales, el efecto beta adrenérgico de las catecolaminas, aminoácidos como la arginina y fármacos como los agonistas de GLP-1. Y los inhibidores tenemos neurales, los efectos alfa, no confundir, amplificadores beta, inhibidores alfa. Humorales como la somatostatina, la gran inhibitoria, y algunos fármacos como los beta bloqueadores, la clonidina, la fenitoína, la vinblastina, la colchicina, el diazóxido y las tiazidas. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos porque una de las contraindicaciones del tratamiento antihipertensivo en paciente diabético es el utilizar beta bloqueadores porque justamente inhibes la liberación de insulina. ¿Cuáles son las otras señales que amplificaban? Bueno, tenemos la vía clásica, glucosa, GLUT1, glucosinasa, glucosa 6-fosfato, glucólisis acoplado a el ciclo de Krebs, aumentan los niveles de ATP, cierran los canales de potasio. Al cerrar los canales de potasio, despolarizas a la célula, abre los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos niveles de calcio secretan la insulina. Ahora, este canal de potasio sensible a ATP tiene dos subunidades importantes, KIR 6.2 y SUR1, que vamos a utilizar más adelante cuando veamos el mecanismo de acción de fármacos. Entonces, no olvidar que el canal de potasio de la beta pancreática tiene dos subunidades, KIR 6.2 y SUR1. Sin embargo, habíamos visto que había otras señales que permitían la liberación de la insulina. Uno de ellos son los péptidos intestinales, GLP-1, los cuales se unen a el receptor que es transmembranal de 7 dominios acoplados a proteína G-alfa-S, que estimulan a la adenilatociclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, y los niveles de AMP cíclico a través de pKa pueden promover la síntesis de insulina, pero también la secreción. Ahora, aquí me faltan, tenemos acetilcolina, liberada por el nervio vago, que si ustedes recordarán, en anatomía del páncreas veíamos que el nervio vago inervaba el páncreas y que era el encargado de la secreción del páncreas. Entonces la acetilcolina se une a sus receptores muscarínicos M3 que están acoplados a proteína G-alfa-Q. G-alfa-Q
su vía de señalización, aumentan los niveles de calcio intracelular, aumentando la secreción de insulina. También tenemos ácidos grasos, aminoácidos, que entonces a través de acetilcoenzima A, ustedes recordarán que los ácidos grasos se pueden transformar a acetilcoenzima A y los aminoácidos también, aumentan los niveles de ATP, liberando la secreción de insulina. Y aquí también faltaría entonces los receptores beta adrenérgicos que estimulan la liberación de insulina. Y aquí se amplifica también un receptor alfa, el cual cuando se unen las catecolaminas está acoplado a proteína G-alfa-I. G-alfa-I es inhibitoria, inhibe la enilatociclasa, disminuye las concentraciones de AMP cíclicos y bloquea la secreción de insulina. Aquí vemos otro esquema con varias vías. Tenemos el de la glucosa con GLUT1, glucólisis, acoplados a ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, aumentan los niveles de ATP. Los niveles de ATP cierran los canales de potasio, se despolariza, abren los de calcio. El calcio promueve la secreción de la insulina. También tenemos aquí a GLP-1, a GIP, glucagón, en los cuales se unen a su receptor que está acoplado a proteína G-alfa-S, estimulas a la enilatociclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico, activas a PKA, PKA fosforila canales de calcio dependientes de voltaje, aumentan los niveles de calcio. Los niveles de calcio liberan los gránulos, que tienen almacenado insulina. La acetilcolina, la colecistocinina están acoplados a proteína G-alfa-Q, los cuales activan a la fosfolipasa C que toma PIP2, lo rompe en diacilglicerol y a IP3. IP3 se une a los receptores de IP3 del retículo endoplásmico, liberando concentraciones de calcio y entonces liberas insulina. Y el diacilglicerol activas a PKC junto con el calcio y PKC a través de una vía de señalización, a través de CAMK2, liberas insulina. Los ácidos grasos de cadena larga también pueden hacer modificaciones postproduccionales de acilaciones que pueden promover indirectamente la secreción de la insulina. ¿Ok? Bueno, creo que son de las vías más importantes. Aquí vemos los péptidos intestinales que explican el efecto incretina. Eso lo vamos a ver cuando veamos glucagón, pero les adelanto que cuando la glucosa o el alimento con carbohidratos es consumido, pues hay una estimulación vagal y ya vimos la vía del nervio vago, pero cuando llegan al intestino hay unas células que se llaman células L que van a producir GLP-1 que viajan al páncreas y que a través de esta vía de señalización liberan insulina. GLP-1 entonces se une a sus receptores que puede ser acoplado a proteína G-alfa-S o acoplado a proteína G-alfa-Q, GQ. GQ estimulas a la fosfolipasa C, toma PIP2 y lo rompe a diacilglicerol y a IP3. IP3 se va a los receptores de IP3 en el retículo endoplásmico, liberando calcio, provocando la despolarización a través de TRM4 y 5 y la secreción de la insulina. Diacilglicerol junto con calcio puede activar a PKC. PKC fosforila a los canales de calcio dependientes de voltaje, se despolariza y se hace una secreción de la insulina. Y a través de G-alfa-S, la enilatociclasa es estimulada, aumentan los niveles de AMP cíclico, activas a PKA. PKA puede fosforilar el canal de potasio dependiente de ATP o sensible a ATP y lo cierra, se despolariza y se da una secreción de insulina. Ahora, una vez que está liberada la insulina a circulación, el receptor de la insulina es ubicuo, pero tiene una mayor expresión en tejido adiposo, en hígado y en tejido muscular. Este receptor tiene dos subunidades beta, que son proteínas integrales que cruzan la totalidad de la membrana plasmática, que tienen una región intracelular con actividad de tirosincinasa intrínseco, y la subunidad beta se va a unir con la subunidad alfa, la cual es una proteína periférica, no cruza la membrana plasmática y está unida a la subunidad beta a través de un puente disulfuro. Y las dos subunidades alfa están unidas por un puente disulfuro entre las dos unidades alfa.
Cuando viene la insulina, se hace un cambio conformacional que activa a la subunidad beta, activando el receptor con actividad de tirosincinasa, realizando autofosforilación de tirosinas en trans. Y una vez que están fosforilados, son reclutados los substratos del receptor de la insulina 1, 2 y 3, y a partir de ahí se va a desencadenar varias vías de señalización. Dos vías de señalizaciones clásicas o desefectos clásicos de la insulina es: una, efectos mitogénicos de crecimiento y proliferación, y dos, unas vías de control metabólico. Y estas vías pueden ser a grandes rasgos ejemplificada por la vía de RAS, RAF, MEC, ERK, mejor conocida como la vía de las MAP-cinasas o vía mitogénica, que está asociada a proliferación celular, y la vía de PI3K, AKT o también denominado PKB, las cuales controlan el metabolismo intermedio. En esta imagen podemos observar el receptor, tiene dos subunidades beta, dos subunidades alfa, aquí falta un puente disulfuro, se une la insulina, es autofosforilado en las tirosinas en trans, son reclutadas las proteínas de substrato del receptor de insulina 1, 2, 3, 4, y estas a su vez reclutan a GRB2 y a SOS, los cuales activan a GTPasas pequeños como RAS, a RAF, RAF, MEC, ERK, que se puede traslocar al núcleo y tener efectos nucleares, pero también puede tener efectos citoplásmicos. A su vez, también puede activar a PI3K, y PI3K fosforila a PIP45P2 a PIP345P3 o PIP3, también conocido, los cuales activan a PDK, y PDK activa PKB o AKT, y AKT a su vez puede permitir que las vesículas con el transportador GLUT4 se trasloquen a la membrana plasmática para que pueda entrar glucosa a las células. Es decir, indirectamente la insulina es la llave que permite la utilización de glucosa por las células musculares, adiposas y hepáticas con preferencia. Vemos otras vías, donde aquí tenemos el receptor de la insulina, IRC1, 2, 3, 4, reclutan a GRB2, SOS, RAS, RAF, MEC, ERK, que ERK puede tener efectos citoplásmicos o efectos nucleares, que va a permitir la transcripción de genes relacionados a la proliferación celular, y también puede activar a PI3K, PDK1, AKT, y AKT puede activar a mTOR para la síntesis de proteínas, puede inhibir a PGC1 alfa, la cual es un coactivador junto con PPAR gamma para la transcripción de FOXO, y FOXO es un gen que está relacionado al ayuno, entonces nos conviene inhibirlo. Ahorita vamos a hablar más de FOXO. AKT también puede activar fosfodiesterasas, las cuales van a inhibir todos los efectos dados por el glucagón. Las fosfodiesterasas rompen el cíclico del AMP, lo cual inhibe a la vía de pKa y por lo tanto la vía de lipólisis y la vía de gluconeogénesis, las vías de glucogenólisis, etcétera, todas las vías de ayuno. También AKT puede inhibir a GCK3 beta. GCK3 beta fosforilaba a la glucógenosintasa, la cual estaba promoviendo la síntesis de glucógeno. Entonces, AKT, al inhibir a GCK3 beta, dejas prendida a la glucógenosintasa para promover la síntesis de glucógeno. A su vez, también PDK1 puede activar a PKC, y AKT también puede activar a las vesículas que tienen GLUT4, lo cual permite la translocación de GLUT4 a la membrana plasmática. Aquí vemos más vías metabólicas, donde podemos ver que estimula la síntesis de glucógeno, y esas son las vías de glucógeno. Podemos ver también que activa la traducción de gran cantidad de proteínas a través de mTOR. Tenemos efectos a través de AKT, inhibiendo la lipólisis, inhibiendo la gluconeogénesis, activando la síntesis de glucógeno, el transporte de glucosa a través del GLUT4, pero también podemos observar que se trasloca el núcleo para indirectamente tener efectos sobre la expresión de genes inflamatorios. Ahora, una de las partes que les había hablado es de FOXO1. Si recordaremos, en esta vía veíamos que AKT fosforilaba a PGC1 alfa, que es un coactivador que permite, junto con PPAR gamma,
la transcripción del gen FOXO. Entonces, la insulina inhibe a través de esta vía la expresión de FOXO. FOXO es un regulador importante porque FOXO lo que hace es, está activando todas las vías del ayuno. Activa la gluconeogénesis y también activa la formación de VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. A su vez también FOXO inhibe la glucólisis e inhibe la lipogénesis. Y FOXO también inhibe la supervivencia de células beta, inhibe su proliferación y aumenta la apoptosis de células beta. Por lo tanto, la insulina, al activar la vía de AKT, fosforila a PGC1 alfa, las cuales junto con PPAR gamma activan la expresión de FOXO1, por lo cual indirectamente inhiben su expresión, bloqueando las vías de ayuno y activando las vías anabólicas. PPAR gamma es un receptor nuclear que junto con PGC1 alfa, aunque no exclusivo, lo que hace es controlar una gran cantidad de procesos relacionados a inflamación, pero también a metabolismo de lípidos. Y PPAR gamma puede aumentar la sensibilidad de los tejidos a la insulina, la utilización de glucosa, disminuye la toma de ácidos grasos y el almacenaje en el músculo. En el corazón lo que hace es disminuye las anormalidades cardíacas lipídicas, disminuye las moléculas de adhesión hiperinflamatorias. En el adipocito puede disminuir la toma de ácidos grasos, aumenta la utilización y la toma, disminuye la liberación de los ácidos grasos. Y en un principio entonces se pensaba que si nosotros hacíamos fármacos que pudieran unirse con PPAR gamma, las cuales son coactivadores, y este receptor nuclear entonces va a permitir la transcripción de genes relacionados a estos procesos, pues lo que tendríamos es una disminución de la estetosis, una disminución de la hiperglucemia, una disminución de la dislipidemia, aumento de la función endotelial y disminución de la aterosclerosis. Son las tiazolidindionas que vamos a ver en fármacos. Sin embargo, vamos a ver que no ha sido del todo favorable a aumentar la utilización de PPAR gamma. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la vía de señalización de la insulina. Ejemplificado tenemos el receptor, IRS, CH2, GRB, SOS, RAS, RAF, MEC, ER, la vía de las MAP-sinasas mitogénicas, la vía de PI3K, AKT y AKT-mTOR para la síntesis de proteínas a través de la fosforilación de GCK3 beta y su inactivación, dejas activa la glucógeno sintasa, aumentando la síntesis de glucógeno. Fosforila los factores de transcripción 4-HEAD como PGC1 alfa e inhibes la gluconeogénesis a través de la inhibición de la expresión de FOXO1, y también puedes hacer que las vesículas que tengan GLUT4 se trasloquen a la membrana plasmática para que la glucosa entre a las células. ¿Cómo se desensibiliza una célula a la insulina? Son varios mecanismos, de hecho son 7, pero el que vamos a ver ahorita es el de PTP1B. Esta es una fosfatasa que desfosforila al receptor de la insulina, quitando estas fosforilaciones, inactivando el receptor de insulina, por lo tanto la vía de señalización, pero también desfosforila a los substratos del receptor de la insulina y entonces apagas todas las vías de señalización. PTP1B, también PTEN, porque PTEN lo que hace es desfosforilar a PIP3 para que ya no sea activada AKT. Pero PTP1B ha tomado gran importancia porque se ha observado que si tú utilizas inhibidores farmacológicos de PTP1B, dejas más tiempo el receptor de la insulina con las fosforilaciones y el receptor durante más tiempo activo, promoviendo entonces un aumento en las vías de señalizaciones dadas por la insulina. Y esto es válido porque si tú tienes resistencia a la insulina, donde tienes varios mecanismos que contrarrestan estos efectos, al tú inhibir a PTP1B, aumentas entonces el tiempo de estimulación de las vías por la insulina, aunque tengas resistencia o aunque tengas disminución en la secreción de la insulina. Ahora, también tenemos
reguladores independientes de la insulina del metabolismo, aunque también son activados por insulina. Uno de ellos es el biosensor energético, AMPK. AMPK es el biosensor energético porque regula una gran cantidad de vías metabólicas, como pueden ser la oxidación de ácidos grasos, la síntesis de triglicéridos, de colesterol, la gluconeogénesis, la glucólisis y la síntesis de proteínas. Y esto lo hace porque una vez que está activo AMPK, esta va a inhibir a la malonilcoenzima A través de MCD. Y malonilcoenzima A, ustedes saben que va a disminuir la oxidación de ácidos grasos, y malonilcoenzima A va a promover la síntesis de ácidos grasos. Entonces, AMPK, al activar a MCD, vas a bloquear a malonilcoenzima A, la formación de malonilcoenzima A, y por lo tanto vas a inhibir la síntesis de ácidos grasos y vas a promover la oxidación de ácidos grasos. También a través de la sintasa de ácidos grasos vas a aumentar la síntesis de ácidos grasos, pero esta es inhibida porque activa a SRBP1C. También inhibes la síntesis de ácidos grasos porque inactivas a GPTA. Disminuyes la síntesis de colesterol por inactivación de la enzima HMGR, de mTOR, su inactivación a través de entonces el bloqueo de PGC1 alfa, que era el coactivador para FOXO1, lo cual inhibe la gluconeogénesis, pero AMPK también transloca a GLUT4, aumenta la transcripción de las exocinasas y de PFK2, aumentando la glucólisis. Ya habíamos visto cómo PFK2 era un regulador en las vías de glucólisis y gluconeogénesis, en la unidad número 2. También bloquea a EF2, que promueve la síntesis de proteínas, y mTOR su proliferación. Entonces, podemos ver aquí varias proteínas que van a activar a AMPK, como ácidos grasos, la adiponectina producida por el tejido adiposo, no la olviden, la metformina a través de varias vías, que vamos a ver más adelante en el mecanismo de acción de la metformina, dependientes de AMPK e independientes de AMPK, CAMK2, LKB1, TAC1 que activan a AMPK, pero también tenemos inhibidores como PKA, activada por glucagón, resistinas, fosfatasas, AKT, también indirectamente puede inactivar a AMPK. Por lo tanto, la insulina, que es la gran anabólica, al inhibir AMPK, entonces lo que vas a hacer es aumentar la síntesis de ácidos grasos, aumentar la síntesis de triglicéridos, aumentar la síntesis de colesterol, aumentar la gluconeogénesis y aumentar la síntesis de proteínas. Pero si nosotros activamos AMPK, aumentamos la oxidación de los ácidos grasos, la utilización de la glucosa, inhibes la síntesis de ácidos grasos, inhibes la síntesis de triglicéridos, inhibes el colesterol, inhibes la gluconeogénesis y la síntesis de proteínas. Además que AMPK aumenta la biosíntesis mitocondrial, aumentando la utilización de la glucosa intracelular. Y esto que vemos aquí es muy importante cuando nosotros veamos el farmacología en diabetes mellitus tipo 2. Esos son los efectos metabólicos. Y los efectos parácrinos: la insulina inhibe la secreción de glucagón directamente porque inhibe a las células alfa. Además, la insulina estimula la célula delta para la producción de somatostatina. Debido a que la glucosa solo estimula las células beta y delta, cuyos productos inhiben a las células alfa, mientras que los aminoácidos activan la producción de glucagón, además de la insulina. Esto es muy importante que veamos. El tipo y la cantidad de hormonas insulares que se liberan durante una comida dependerán de la proporción de carbohidratos y de proteínas que se ingieran. Es decir, la combinación de ciertos carbohidratos con ciertas proteínas van a impactar en la secreción del glucagón y la secreción de la insulina. Mientras mayor sea el contenido de carbohidratos, menor será la cantidad de glucagón que se libera, aunque tengas cualquier aminoácido absorbido. En contraste, una comida que consiste sobre todo en proteínas
va a producir una mayor secreción de glucagón porque los aminoácidos son menos eficaces para estimular la liberación de insulina en ausencia de hiperglucemia concurrente, pero son estimuladores de las células alfa. Por lo tanto, las dietas altas en proteínas aumentan la liberación del glucagón, y el glucagón, ustedes saben que activa vías catabólicas como la oxidación de los ácidos grasos, la glucogenólisis, inhibe la glucogenogénesis, activas la gluconeogénesis, etc. Este es el fundamento de las dietas hiperproteicas. Pero aguas, si tú combinas un carbohidrato simple con una proteína, este efecto se encuentra inhibido y activas vías anabólicas. ¿Por qué? Porque estimulas la secreción de la insulina, estimulas a la somatostatina, a las delta para que produzcan somatostatina e inhiban a las células alfa. Los efectos metabólicos en el hígado, en las vías catabólicas, inhibe la glucogenólisis, inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos, inhibe la conversión de aminoácidos en glucosa. En las vías anabólicas promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, induce la glucosinasa y la glucogenosintasa, inhibe la fosforilasa, aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL. En el músculo aumenta el transporte de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas ribosómicas, aumentando la síntesis de proteínas. Aumenta el transporte de glucosa, aumenta la glucogenosintasa, inhibe la fosforilasa en la síntesis de glucógeno. En el tejido adiposo promueve el almacenamiento de triglicéridos porque induce a la lipoproteína lipasa a hidrolizar los triglicéridos en las lipoproteínas que van circulando para transportar ácidos grasos a los adipocitos. El transporte de la glucosa al interior de la célula proporciona glicerol fosfato, que permite la esterificación de los ácidos grasos proporcionados en el transporte de lipoproteínas, y la insulina inhibe la lipasa intracelular. En el cerebro hay una disminución del apetito y un aumento del gasto energético. Ahora, otro de los efectos que se ha visto de la insulina es que a través de la vía de PI3K, PDK1, puedes activar a el canal de sodio-potasio dependiente de ATP, los cuales, como ustedes saben, controlan el metabolismo de sodio-potasio, y la insulina lo que hace es, al activar esta bomba, salen 3 sodios y entran 2 potasios a la célula. Con este conocimiento se desarrolló una solución que se llamaba solución polarizante, que tenía glucosa, insulina y potasio. Y por lo tanto tú podías activar, o al menos in vitro, en un contexto celular, podías activar la bomba de sodio-potasio en cardiomiocitos. Esto era válido cuando tú tenías una isquemia del tejido cardíaco, y ustedes saben que la isquemia del tejido cardíaco disminuye las concentraciones de ATP cardíaco, y por lo tanto entonces la célula se empieza a realizar un edema por aumentos en las concentraciones de sodio y empieza a morir. Entonces, con la solución polarizante que tenía glucosa, insulina y potasio, la insulina activaba entonces la bomba de sodio-potasio, sacaba el sodio, entraba el potasio y la glucosa permitían que no generar hipoglucemias en el modelo animal, ni tampoco ocasionar hipocalemias. Ahora, un error frecuente es denominar a esta solución de pura insulina y pura dextrosa como solución polarizante, porque no es la original solución polarizante. La verdadera fue inventada por Henry Laborit en la década de los 60, y esta solución contenía potasio, insulina y glucosa, y la usó en modelos animales, y halló que disminuía el efecto isquémico al promover la salida del exceso de sodio intracelular generado por la falta de riego sanguíneo, y aumentaba los niveles intracelulares de ATP. Quien la hizo famosa en humanos fue el cardiólogo mexicano Sodi Pallares, quien la usó en la falla cardíaca y el infarto agudo del miocardio, la famosa solución GIK, glucosa, insulina, potasio. Sin embargo, 2 metaanálisis han mostrado que esta solución no provee ningún beneficio alguno en la mortalidad del tratamiento en pacientes con infarto con elevación del segmento ST, aunque todavía es utilizado para tratamientos de hipercalemia. Y eso sería todo de la insulina.